Empezamos a grabar y largamos. A ver, tengo que analizar la continuidad de seno de pi sobre x en x igual a 0. O sea, claramente no es continua la función, ¿no? Porque si yo miro el dominio de esta función, son todos los reales menos el 0. El 0 no lo puedo poner porque me quedaría un 0 dividiendo por acá y está todo mal. ¿Sí? Al no estar definida en 0, o sea, no existe f en 0, entonces f no es continua en x igual a 0. Ya está, descartada por la primera condición Continuidad. de continuidad. Pero nos piden clasificar la discontinuidad. Para eso necesitamos saber si existe el límite o no. O sea, yo diría el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x. Si este límite existe, entonces la discontinuidad es evitable. Ahora, ¿qué pasa con pi sobre x cuando x tiende a 0? Tengo un número dividido algo que tiende a 0. ¿A dónde tiende eso? A infinito. A infinito. O sea, este límite es analizar el comportamiento del seno de algo cuando el algo se va a infinito. Y dijimos que este límite no existe. Y ya lo habíamos trabajado en subsucesiones, como un ejemplo de subsucesiones. Demostrar que el seno no tiene límite. O sea, el seno hace así. Si yo me voy al infinito, tiene un comportamiento siempre oscilante, así que no existe el límite, entonces mi discontinuidad es esencial. Y listo. Terminé en 3 renglones. ¿Sí? Recordemos que la divisoria de aguas entre discontinuidad esencial y discontinuidad evitable es la existencia del límite. Si no existe el límite o el límite me da algún infinito, la discontinuidad no la vamos a poder arreglar. Eso sería que sea evitable, que es que puedo emparchar la falla que tiene la función ahí. Profe, Eso una es con... pregunta. De entrada vos Sí. decís que no, perdón, de entrada decís que no existe el límite, ¿no? Porque ayer tenía esa duda yo. Sí, sí, ya sabemos que este límite no existe. El límite del seno de algo que tiende a infinito no existe. Claro, pero en el caso de que, a ver, pero después te fijás si podés arreglarlo para hacerla esencial o si no, como en este caso, que ya no existe. No, pará. Si el límite no existe, Sí, la discontinuidad es esencial. sí, ¿Sí? sí. O si el Digamos, en límite ese de sentido. infinito. Si el límite no existe o el límite de infinito, la discontinuidad es esencial. No la podemos arreglar. ¿Sí? Si el límite existiera, o sea, que me da un número, ahí Sí. sí se puede emparchar. O sea, sería el caso en que la función tiene un agujero en su gráfico. Claro, Es claro. un punto donde falla la definición de la función. Pero en el caso que no exista el límite, hay algún tipo de oscilación enfermiza o algún tipo de salto infinito. Por ejemplo, habría una asíntota. Acá en este caso ni asíntota hay. Claro. ¿Sí? La función seno de pi sobre x cercana al 0, si la miran, va haciendo una oscilación cada vez más rápida, ¿sí? A medida que me voy acercando al 0. Pero primero chequeo que el límite no existe, ahí digo, la discontinuidad es esencial. Ese sería el orden. Está bien. ¿Sí? Entonces, para el F y el G ocurre lo mismo. El F, para el G, cuidado, Profe, porque tengo... profe, igual Sí, pensando lógicamente, ¿no? Eh, Supuestamente no es continua. ya no es continua de movida la función, O sea que porque al no cero no existe. lo toca. No, el 0 no lo puedo poner No pertenece al dominio. como X, claro. No pertenece al dominio. Cuidado con lo del 0 no lo toca. Cuidado porque cuando pensamos en una función son pares ordenados. ¿Sí? Sí, Esta yo pensaba en el función... gráfico, porque ahí parece que yo igual me lo hice el gráfico y ahí como decías vos recién, es El como gráfico que de hay esto hace muchas esto. olitas.
O sea, si este es el eje Y, el gráfico va haciendo esto. Cada vez que me voy aproximando al cero, va oscilando cada vez más, así. Si lo haces con un graficador, cerca del cero, hace así como una cuestión enfermiza, así. ¿Pero lo atraviesa o no? Al eje X, infinitas veces. Claro. Al eje X lo atraviesa infinitas veces. De vuelta, cuidado que este cero es cero en X. Atravesar el eje es cero en Y. ¿Sí? Digo, a ver, espérame un segundito. A ver qué Claro, se son las raíces cuando atraviesa. Claro, Son las raíces. exactamente. ¿Tendría infinitas raíces entonces? Claro, Bueno, claro que sí. bueno. Espérenme un segundito, que lo estoy buscando. Este gráfico lo teníamos. Sí, está en el práctico. Hay unos dibujitos muy parecidos. A ver, acá lo... Esperen que lo comparto. Miren, Sí, miren mi sí, está, pantalla. profe. Sí, ya lo encontré, lo estaba buscando. Sé que está. Este es el gráfico. Claro. Algo así. Sí, Este es el gráfico de seno de 1 sobre X. El gráfico de seno de pi sobre X es completamente similar. O sea, va Sí. oscilando cada vez más frenéticamente. Tiene infinitas raíces. O sea, corta el eje X infinitas veces. Pero de vuelta, recordar, cortar al eje X es que la imagen sea cero, no que el dominio sea cero. ¿Sí? Al que no corta nunca es al eje Y. Se aproxima cada vez más la gráfica al eje Y, pero nunca lo toca. O sea, no hay ningún valor de X que haga que esto, ¿sí? O sea, no puedo poner el 0 acá, digo que sería el eje X. No hay ningún punto del gráfico sobre el eje X. ¿Sí? O sea, frenético. O sea que se acerca al eje Y de un lado y del otro, pero no lo atraviesa el eje Y. No, porque el 0 no está en el dominio. Acordate que para hacer intersección con el eje Y, lo que hacemos es la función en 0, lo que llamamos ordenada al origen. Sí. Tengo que poder analizar la función en 0. Y acá la función, como el 0 no está en el dominio, lo dijimos acá arriba, el 0 no está en el dominio, quiere decir que entonces no corta el eje Y. ¿Sí? Las intersecciones con los ejes dependen de dónde pongo el 0. La intersección con el eje Y es poner en la X 0. ¿Sí? O sea, donde está la X en la fórmula, poner el 0. Es hacer una cuenta. En cambio, la intersección con el eje X es en la Y poner 0, que la imagen sea 0. O sea, me queda una ecuación. La ecuación seno de pi sobre X igual a 0 tiene infinitas soluciones. Y esas son las infinitas raíces que tiene esto de acá. ¿Sí? Cuidado, Alejandra, que en el G es un poco distinto, porque este es el F. En el G me plantean f de x igual a x por seno de pi sobre x. De vuelta, el dominio son los reales menos el 0, o sea que no existe f en 0, o sea, no corta el eje y nunca la función, por lo tanto f no es continua en x igual a 0, me fui de foco. Sin embargo, cuando yo hago el límite, cuando x tiende a 0, de x por seno de pi sobre x, al aparecerme este de acá, esto tiende a 0, esto es acotado, si bien no tiene límite, me quedo con una particularidad que es la acotación que tiene, y tenemos una propiedad que me dice que 0 por acotada me da 0. O sea, como el límite existe, entonces la discontinuidad es evitable. Y este gráfico también lo teníamos. ¿Sí? Volvemos a compartir pantalla. Acá abajo, este es el gráfico de X, algo así es el gráfico de X por seno de pi sobre X. O sea, si bien oscila infinitamente, tiene infinitas raíces, la función se va aproximando al 0.
Si uno hiciera, vamos a hacer algo así, pingui. Vamos a ponerlo más grande. Uy, no, tanto no. O sea, la función va haciendo oscilaciones, pero cada vez se aproxima más al cero. Si hacemos zoom, fíjense acá como la gráfica hace una forma medio extraña. Esto es un problema de cálculo del graficador, ¿no? En realidad son todas curvas suaves, son redondeaditas, pero se va aproximando al cero. No estaba más en 125. ¿Sí? Dejamos de compartir pantalla. ¿Sí? Pero de vuelta, la existencia o no existencia del límite es lo que me clasifica la discontinuidad. Acá no existe, ¿sí? Es esencial. Si me hubiera dado infinito, también diría que es esencial. En cambio, acá, al existir el límite, la discontinuidad es evitable. Y yo puedo redefinir la función de forma tal que resulte continua. Redefino. Profe, una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, el límite a la derecha sí existe y a la izquierda no. No existe el límite. Ujú. Si a la izquierda y a la derecha tengo comportamientos diferentes, no existe el límite. Ujú. O sea, para que exista el límite y me dé un número, por izquierda y por derecha me tiene que dar el mismo número. ¿Sí? Acá redefiní la función, y esta función es continua para todo x perteneciente a los reales. Porque el único riesgo de discontinuidad está en el cero. Si soy distinto de cero, es un polinomio por el seno de x, por el seno de algo, ¿no? Donde no tengo dos funciones, el producto de dos funciones continuas, ¿sí? Porque seno de pi sobre x solamente es discontinuo en el cero. Así que para x distinto de cero, esto es continuo. Y agregándole que en cero valga cero, que es el resultado del límite, logro evitar la discontinuidad en cero. ¿Sí? O sea, cuando se le pide redefinir las funciones de modo tal que resulten continua, la idea es justamente esta. En el punto donde no es continua, le asigno a ese valor de x el valor del límite. Y esta resulta 100% continua. Es partida. Sí, en realidad no, o sea, es casi partida. Esta función tiene un agujero, por eso tiene, digamos, una discontinuidad evitable, y con esto emparcho el agujero. ¿Sí? Básicamente. A mí me gusta más llamar la función por tramos más que partida. Porque partida pareciera como que está rota. En cambio, por tramos es que depende del tramo, se comporta de forma distinta. Bien, esperen que vuelvo a la práctica, a donde tenemos que estar. Me fui re lejos para mostrarle el gráfico y ahora no encuentro los ejercicios. Tiki, 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 tiki. Ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? Ah, esperen, el punto 5 con los gráficos. O el 10, esperen, el 10 era de continuidad también, ¿no? Sí. Entonces vamos al 5 que me habían preguntado los gráficos. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla para mirar los gráficos todos juntos y pensar. A ver, el gráfico 4, este de acá. Si miramos en A, cuando yo hago el límite con x tendiendo a, por la forma que tiene el gráfico, me da infinito. O sea que la función en A, si el límite me da infinito, va a presentar una discontinuidad esencial. O sea, esencial es cuando no existe el límite o el límite me da infinito. Por ejemplo, en el gráfico 2, si yo me acerco por izquierda al valor A, se aproxima a un valor negativo. Si me acerco por derecha, digo. Si me acerco por izquierda, ¿ven la manito y la crucecita que yo estoy moviendo ahí? Sí. Si yo me acerco por el otro lado, por el lado izquierdo,
tiende a un valor positivo. Así que en este caso no existe el límite, porque los límites laterales no coinciden. Lo mismo pasa en el gráfico 3. O sea, tanto el gráfico 2, como en el gráfico 3, como en el gráfico 4, y en el gráfico 5, las discontinuidades son esenciales. ¿Sí? Lo que pasa es que en el 2, en el 3 y en el 5 es por no existencia de límite, porque los límites laterales no coinciden. En cambio, en el 4, La imagen tampoco, ¿no? La imagen tampoco, pero digamos, claramente la función no es discontinua, me piden que clasifique la discontinuidad. Para clasificar la discontinuidad no me importa si la función está definida o no. Lo único que me importa es si existe el límite o no existe el límite. La divisoria de aguas en la clasificación de discontinuidades es el límite. Si existe el límite, es evitable. Si no existe el límite, es esencial. ¿Sí? Sí, se ve la manito. ¿Sí? Me habían preguntado el 12 y el 13. 11. El 12 tenemos una oscilación frenética como la que vimos de seno de pi sobre x, en este de acá. O sea que en 0, que supongo que ese será el A, no existe el límite. En cambio, en este, es como el que vimos de x por seno de pi sobre x. De un lado tiende a 0 y del otro lado, si bien oscila frenéticamente, se aproxima al 0. O sea, en este caso la discontinuidad sería esencial, por no existencia del límite. En este caso, la discontinuidad sería evitable, porque el límite por izquierda y por derecha es 0. Supongo que la función se va aproximando cada vez más al 0. ¿Sí? Más o menos en este ejercicio están recorridas todas las posibilidades gráficas de una discontinuidad. Como para que uno se dé la idea de qué es lo que pasa. En el caso de que las discontinuidades son evitables, por ejemplo, el gráfico 1, el gráfico presenta un agujerito. Viene requete bien, lindo, 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 hay un agujero y después sigue. ¿Sí? Después no pasa en ninguno más. Sí, sí. Acá, en el 9. En el 9 hay otro. Viene el gráfico bien, hay un agujero y sigue el gráfico. En estos casos son las discontinuidades evitables. Gráficamente hay un agujero que puedo emparchar. Simplemente relleno el agujerito ahí. ¡Ting! Y listo. Que eso lo hago con la redefinición como hice acá. Esto lo que me hace es rellenar el agujero. ¿Sí? Punto 5, eliminado. 10, 11, 12, 13, 14. Estoy haciendo toda la práctica. A ver, vamos a ir viendo si hacemos cosas o les tiro ideas. A ver, 10. Discutir las siguientes afirmaciones. O sea, hay que decidir si son verdaderas o falsas. Básicamente. ¿Sí? Me dice que f es continua en AB y g es continua en BC. Entonces, la función esta está bien definida y es continua en AC. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Bolzano? No. No, para mí es continuo. ¿Bolzano para qué? A ver, lo que me está preguntando es si la función es continua. En Bolzano, esa es una hipótesis, ¿no? A ver, pensemos esto. H de x igual a f de x, si a menor o igual que x, menor o igual que b, g de x, b menor o igual que x, menor o igual que c. Pregunto, ¿dónde puede llegar a ser discontinua esta función? En B. En b, que es en el valor donde cambia de fórmula, ¿no? Digamos, en AB, ¿sí? H es continua por ser F continua. En BC, y a propósito estoy dejando abierto acá en B, H es continua por ser G continua. Ahora, para que en X igual a B es continua,
¿Y qué tendría que pasar? ¿Sí? Que el límite cuando x tiende a b por izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a b por derecha de g de x. O sea, tendría que existir el límite. Ahora, el límite cuando x tiende a b de f de x es f de b. Este existe porque me dice que la función f es continua en b cerrado. El límite cuando x tiende a b por derecha de g de x es g de b, que ese existe porque me dice que g es continua en b cerrado. O sea, para que esta función sea continua, f de b tendría que ser igual a g de b. Y esto no me lo dice, no me lo dice en ningún lado. O sea, para que esto fuera continuo, debería pasar que las dos funciones se peguen bien, tengan la misma imagen en B. ¿Sí? Esto es lo que me está pasando, podría pasar, por ejemplo, es que la función haga esto. ¿Sí? Este es A, acá es B, y la otra función haga esto. Este tramo, que es F, es recontinuo. Ahí subo la hoja. Este tramo que es G es recontinuo. El problema es por qué cuando considero la función entre A y C, ¿sí? No me da continuo. Y porque acá no se pegan bien. O sea, la continuidad de los tramos, ¿sí? La continuidad de los tramos es, esperen que he hecho a Rodolfo, Ana. Decía, la continuidad de cada tramo de la función no me asegura la continuidad de la función por tramos. ¿Sí? Si en algún ejercicio habla de especie 1 y especie 2 de discontinuidades, Alejandra, ignóralo. Es una subdefinición que no me interesa. A mí me interesa nada más que puedan separar entre evitable y no evitable. Profe, O sea, entre evitable y esencial. Sí, Pame. pero ¿Pero qué? ¿por qué hace ese gráfico así si está incluido B? Porque tiene el igual, o sea que en los intervalos está incluido. No entiendo la pregunta. Porque parecería que en la función h no hay una discontinuidad. Porque parecería en el gráfico que seguiría. Y usted ¿Acá lo no hay una cortó. discontinuidad? Pará. Cuando me decís el gráfico es esto. Esto es la definición de la función. ¿Sí? Acá yo estoy haciendo un gráfico que no es continuo. Acá hay un igual acá y un igual acá. En realidad, quise trabajar un poco la discontinuidad. En realidad, esta función no está bien definida. Si te fijas en el ejercicio, la primera pregunta es, ¿está bien definida H? Si f de b no es igual a g de b, como acá hay un igual y acá hay un igual, la función no estaría bien definida. No puedo tener una función en donde al mismo valor yo tenga imágenes distintas. ¿Sí? Entonces, si ocurre esto, la función está bien definida y es continua. Pero en ningún momento me dicen que pasa esto. Entonces, ¿Pero pueden tener una función de la misma imagen? ¿a qué llamas una función tener la misma imagen? ¿Que dos funciones distintas tengan la misma imagen para un valor? Sí. ¿Y serían continuas? Si f de b me diera igual a g de b, esta función h sería continua. Sí. Profe, creo Pero que como ella dice que están rellenitos los dos, el valor de B en la imagen, están los dos redondos, rellenos, no sé, en ese punto. Sí, por eso justamente como están rellenos acá,
¿sí? Es que no estaría bien definida la función si no pasa esto. A eso me refiero. Una cosa es de buena definición y otra cosa es continuidad. ¿Sí? En realidad, este ejercicio tiene un problema de buena definición. Si no ocurre esto, la función no es, esto no es una función. ¿Sí? Si no ocurre esto. ¿Sí? Si ocurre esto, la función está bien definida y es continua, pero en ningún momento me están diciendo que ocurra esto. Entonces no está bien definida y presenta un salto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Confuso el ejercicio. Puede ser, sí. Sí, yo le hubiera puesto un menor estricto y pediría que se analice la continuidad. Entonces, si ¿No f de tendría b el es igual? igual... Está bien, Sí. sí, puede ser confuso. Hay ejercicios confusos. No, digo, si en g de x no tendría el b el igual, ahí sí sería. Ahí sí sería Continúa. que no, Continúa. no, no salvo que pase esto. De vuelta, a ver, redefinamos el problema. Esto es hoja 1 y hoja 2. H de x igual a f de x si a menor o igual que x menor o igual que b, g de x si b menor estricto que x menor o igual que c. ¿Sí? Esta función es continua si y solo si g de b es igual a f de b. Y esto no es dato. O sea, si yo tengo una función por tramos con tramos continuos, ¿sí? Tengo que analizar qué pasa en el salto, en el cambio de fórmula, porque ahí tengo riesgo de discontinuidad. O sea, la continuidad de este tramo y la continuidad de este tramo no me garantiza la continuidad de esta nueva función h que estoy armándome. A eso apunta el ejercicio. ¿Sí? De vuelta, si yo pongo un igual acá, podría decir, para estar bien definida, la función tiene que cumplir esto. Si la función cumple esto, también resulta continua. ¿Sí? Si acá yo pongo un igual y no sucede esto, no está bien definida la función. Silencio de radio. ¿Sí o no? Díganme lo que están pensando. O se entendió o algo quedó patinando. Si algo quedó patinando, pregunten. Pero no hagan este silencio de radio porque no sé qué es lo que está sucediendo. Yo me quedé sin imagen, así que no puedo ver nada, te estoy escuchando nada más. Ah, esto es como matemática por radio. Ay, sí, es horrible. No sé qué pasa, te escucho nada más. Puede ser problema de conexión. Yo Sí, puede ser. vengo con problemas de conexión, pero sistemáticamente. Bueno, piénsenlo. Porque O sea, por ahí, profe, está diciendo que lo definamos nosotros. Y si nosotros le ponemos que g de b es igual a f de b, ahí estaría bien, pero eso es agregarle una condición. para que sean continuos. Pero no te está preguntando, no te dice qué hay que suponer para que la siguiente función sea continua. ¿Sí? Dice, discutir la siguiente afirmación. Si f es continua en AB y g es continua en BC, entonces la función h está bien definida y es continua. Discutir me refiero a, ¿es verdadera o es falsa? Así en general es falsa. ¿Por qué?
porque tiene que ocurrir esto para que esté bien definida y que sea continua. ¿Sí? Si te fijas, en el ítem B, justamente está sin el igual, o sea, esta acá. ¿Sí? En el ítem A, dependés de que G de B y F de B sean iguales para que esté bien definida. Acá en el ítem B, no necesitas que esto sean iguales para que la función esté bien definida. ¿Sí? Pero sí lo necesitas para la continuidad. Y en el ítem C tenés todos los condimentos. ¿Sí? O sea, es un encadenamiento de 3 cosas. ¿Sí? El 10 es el A, B y C, están los 3 conectados. Si se fijan, son casi idénticos. Es un ejercicio muy sutil. ¿Sí? O sea, h de x igual a f de x, a menor o igual que x, menor o igual que b, g de x, b menor o igual que x, menor o igual que c, para estar bien definida, debe ocurrir que f de b sea igual a g de b. Esto, punto. Luego, esta condición asegura la continuidad. Esto es ítem A. Ítem B, h de x igual f de x, a menor o igual que x, menor o igual que b, g de x, b menor estricto que x, menor o igual que c. Esta función está bien definida per se. ¿Sí? O sea, no depende de nada, no hay que agregarle nada para que esté bien definida. ¿Sí? Pero para que sea continua, debe ocurrir que f de b sea igual a g de b. Y en el ítem C me pone f de x igual a, si a es menor o igual que x, menor o igual que b, g de x, b menor que x, menor o igual que c, y me agrega como dato que f de b es igual a g de b. Entonces es juntar estas dos ideas, ¿sí? Está bien definida y es continua. Ese es el caminito. Profe, ¿se refiere a que no tiene, el B no tiene el igual? No, bien definida se quiere decir que no existe ningún valor del dominio para el cual me devuelva dos imágenes diferentes. Eso es la buena definición de una función. Que cumple la unicidad. Acá, ¿qué pasa? Yo si pongo el B lo puedo poner acá y lo puedo poner acá, porque hay un igual y hay un igual. ¿Sí? Entonces, por este lado me daría f de b. O sea, en este caso, si yo hago h de b, si hago h de b, puedo poner, como hay un igual acá, el b acá arriba. Me da f de b. Si yo pongo el b, como acá hay un igual, abajo me da g de b. O sea, para un valor, la función me devuelve dos valores, ¿sí? Estos dos valores. Si estos dos valores no son iguales, la función no está bien definida. Por eso, para estar bien definida, debe ocurrir que f de b sea igual a g de b. En ese sentido, de la unicidad, a eso apunta con buena definición. ¿Sí? Pero de vuelta, cuando son así, ejercicios con ítem, chequen todos los ítems, porque por ahí, digamos, hay una conexión y hay un caminito, ¿no? Yo no había visto el ítem B, ¿sí? Fíjense cómo esto que decíamos del igual,
¿sí? Aparece en el ítem B, el de salcar el igual acá. ¿Sí? Bien. 11, pasamos al 11. D, E y F. Ok. Tenemos que estudiar la continuidad en R de las siguientes funciones. ¿Sí? 11. Tengo f de x igual a 1 más x por arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1 y el menos 1. Exactamente. Todos los reales menos el 1 y el menos 1 que me hacen aparecer una división por 0 acá. ¿Sí? Entonces, listo el pollo. Ya lo tengo calculado. Entonces, ¿dónde la función no va a ser continua? Y tengo riesgo de discontinuidad en 1 y en menos 1. No, ni siquiera riesgo. F de x no es continua en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Para estos dos valores, arcotangente es una función continua, ¿sí? 1 más x es un polinomio, es una función continua, es producto de funciones continuas. O sea, para todo x perteneciente a los reales, tal que x distinto de 1 y x distinto de menos 1, la función es continua. ¿Sí? Entonces, clasifico discontinuidades. Vamos a clasificar las discontinuidades. ¿Qué tengo que hacer? El límite. Límite cuando x tiende a 1, de 1 más x por arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esto de acá tiende a 2. Si yo pongo un 1 de acá, acá, esto tiende a algún tipo de infinito. Y el arcotangente en el infinito se porta bien. El problema es que no es lo mismo cuando voy a más infinito que cuando voy a menos infinito. Entonces voy a separar los límites laterales. O sea, voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por derecha, de 1 más x por arco tangente de Se 1 trabó, sobre 1 menos x al cuadrado. Esto sigue tendiendo. ¿Sí? Voy a escribir acá abajo lo mismo, pero el límite por izquierda, mientras tratamos de que se recupere un poco la conexión. Ahí más o menos se ve. A ver, yo acá tengo un número más grande que 1. ¿Sí? La clave acá es si 1 sobre 1 menos x al cuadrado, el límite cuando x tiende a 1 por derecha, y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, de lo mismo. ¿Por qué? Porque el arcotangente, si lo de adentro tiende a más infinito, tiene un comportamiento, pero si lo de adentro tiende a menos infinito, tiene otro comportamiento distinto que ya lo trabajamos. Entonces, me voy acá abajo, ¿sí? El 1 tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, en ambos casos. Y en ambos casos me da algún tipo de infinito. Ahora, si yo tomo un número a la derecha del 1 es más grande que 1. Si lo elevo al cuadrado me da más grande que 1. 1 menos un número más grande que 1. Esto, si quieren que yo haga así en el aire, lo pueden hacer con una calculadora. Por ejemplo, hacer 1 menos 1.1 al cuadrado. ¿Qué me interesa si me da positivo o negativo? Ya sé que esto se aproxima al 0, pero quiero ver si se aproxima por los positivos o por los negativos. Entonces, si pongo algo a la derecha del 1, esto se acerca al 0, pero por la izquierda. O sea, con números negativos. Positivo dividido negativo
me da negativo. En cambio, si agarro un número más chico que 1, elevado al cuadrado me da más chico que 1. 1 menos un número más chico que 1 me da positivo. O sea, esto se acerca al 0 por derecha, o sea, esto tiende a más infinito. O sea, en este caso, volvamos a los colores, que hacía mucho que no los usaba. Esto de acá adentro tiende a más infinito. En este caso, esto de acá adentro tiende a menos infinito. ¿Qué pasaba con el arcotangente cuando lo de adentro tiende a más infinito? Tiende a pi sobre 2. O sea, el resultado de este límite es 2 por pi sobre 2. O sea, me da pi. En este caso, esto sigue tendiendo a 2, pero acá el arcotangente, lo de adentro tiende a menos infinito. Y cuando tiende a menos infinito, el arcotangente tiende a menos pi sobre 2. O sea, acá me queda 2 por menos pi sobre 2, me queda menos pi. Entonces, como los límites laterales no coinciden, ¿cómo no coinciden los límites laterales? ¿Sí? La discontinuidad es esencial. ¿Sí? Como no coinciden los límites laterales, no existe el límite. Por lo tanto, la discontinuidad es esencial. O sea, ya sabíamos que es discontinua, porque el 1 no está en el dominio. Pero como queremos clasificar la discontinuidad, ¿sí? Calculamos el límite. Al no existir, ya que podemos clasificar y decir la discontinuidad es esencial. ¿Qué pasa con el menos 1? Voy a hacer el límite cuando x tiende a menos 1, de 1 más x por arco tangente de 1 sobre 1 menos x cuadrado, y ver qué pasa. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que esto no tiende a 2, esto tiende a 0. ¿No? Y el arcotangente, más allá de que el límite exista, no exista, cuando yo pongo un menos 1 acá adentro, congelé, ahí volví, decía, voy a media máquina, voy a lenteja. Decía, independientemente de lo que pasa acá adentro, el arcotangente en sí es una función acotada. Y si tengo algo que tiende a 0 por una función acotada, no importa lo que pase con su límite, el resultado de esto da 0. O sea, en este caso no me hizo falta abrir los límites laterales. Ya puedo calcular el límite de una. ¿Cómo? Existe el límite en x igual a menos 1, la función presenta una discontinuidad evitable. ¿Sí? Y listo, terminé. No hay otro lugar donde la función pueda ser discontinua. ¿Dónde se presentan discontinuidades? En los valores que saco del dominio, o lo que vimos en el ejercicio anterior, en si tengo una función por tramos, en donde cambio de fórmula. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que analizar. Ahí serían mis candidatos a discontinuidades. ¿Sí? Esto era el D, creo. Sí, era el D. A ver, pensemos en el E. Tengo f de x igual al logaritmo natural del módulo de la tangente de x sobre 2. Profe, ¿Qué? una pregunta. En el Todas las que ejercicio, quiera. sí, en el ejercicio anterior, el que terminó recién, Sí. entonces se puede redefinir solamente para el caso
de que x tiende a -1. Claro, solamente en x igual a -1 la puedo redefinir. ¿Sí? Bien, listo. O sea, en uno es inarreglable. ¿Sí? Claro, claro. Listo. No hay forma de emparcharla. Podría emparchar redefiniendo en 1 y asignarle el valor 0, que fue el resultado del límite. Entonces ahí tendría una sola discontinuidad, esa nueva función. Bueno, gracias. Por nada. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Y esta es un poco más fea de escribir, ¿no? Porque el logaritmo con el módulo me resuelvo el problema de los negativos, ¿no? Porque yo calculo la tangente de x sobre 2, sea positivo o negativo, al tomar el módulo me queda positivo, y el logaritmo lo puedo calcular. El problema, que esta tiene problemas. Problema de dominio en los x tales que tangente de x sobre 2 me dé 0. Cuando esto de acá adentro me da 0, me queda el logaritmo de 0, que no existe. Ahora, ¿cuándo la tangente me da 0? Como la tangente es seno sobre coseno, igual a 0, para que una división me dé 0, el de arriba tiene que ser 0. O sea que el seno de x sobre 2 debería valer 0. Y esto es una ecuación trigonométrica, que tiene infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones? Y bueno, a ver, el seno vale 0, acá en 0, o sea que si x sobre 2 valiera 0 más 2k pi, tendría 0. O también vale 0 acá, en pi, o sea que si x sobre 2 valiera pi, más 2k pi, también tendría problemas. Y me congelé. ¿Volví o no volví? O sea, acá tengo, o sea, los valores problemáticos son los x que surgen de hacer 4k por pi, pasé este 2 multiplicando para allá, o x igual a 2pi más 4k por pi. Y no se ve nada. Ahora sí vamos a poner a grabar. ¿Sí? Yo la tangente la reemplazo vía identidad por el seno sobre el coseno para terminar identificando que las raíces de la tangente coinciden con las raíces del seno. Y las raíces del seno las puedo calcular. ¿Sí? Sí, yo podría haber usado una tabla. Lo que pasa es que ahí tengo que usar que la tangente no tiene periodo 2pi, sino que tiene periodo pi. ¿Sí? Llego al mismo resultado. ¿Sí? Pero de vuelta, después acá me es más claro por qué, al abrirlo así, ¿no? Tengo que agregar este conjunto que me hizo darme cuenta que me estaba olvidando Ángel, ¿sí? De los valores donde el coseno se anula, que ahí también tengo problemas. Es una función de porquería. Esta. Tiene un montón de agujeros. O sea, ni siquiera agujeros, tiene saltos infinitos. ¿Sí? Y ya sé que no se está viendo bien. Pero de vuelta, no se preocupen por este ejercicio, nos está faltando, ¿sí? Y a esta altura del curso no lo vamos a hacer, cuestiones de escritura de soluciones de ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Yo lo anoto en mi cabeza para trabajarlo mejor el año que viene. ¿Sí? Por eso digo, insisto que el salto de acá a acá les resulta confuso. Hay un manejo sobre un tipo particular de ecuación, que son las ecuaciones trigonométricas, que habría que reforzar. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos adelante porque se nos pasa la hora y me queda todavía el montón de cosas en la lista.
Y después me pidieron el f de este también. A ver, f de x es igual a módulo de x más 2, si x es menor o igual que 0, esto es parte entera, 2 menos x, si 0 menor que x menor que 2, y 1 sobre x menos 3, si x es mayor o igual que 2 y x es distinto de 3. O sea, la única restricción que estoy teniendo en este caso es el 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Silencio. Silencio de radio. sí, ¿Sí? profe. A ver, esto es un módulo. No tengo problemas de dominio. Esto es la función parte entera. No tengo problemas de dominio. Y esto es una función homográfica. Sí tengo problemas de dominio, pero lo estoy sacando acá. Sí. ¿Sí? O sea, mi dominio son los reales menos el 3. En 3, en x igual a 3, la función no es continua. Profe, parece que hay un terremoto. Sí, porque estoy escribiendo fuerte. ¿Sí? En x igual a 3 seguro no es continua. Y si hago el límite cuando x tiende a 3 de f de x, me da algún tipo de infinito. Porque si me acerco al 3 tengo que usar esta fórmula, porque estoy usando todos números más grandes que 2. ¿Sí? Así que tiende a infinito. O sea que en x igual a 3, la discontinuidad es esencial. Ahora cuidado, ¿sí? Porque tengo otros candidatos a discontinuidad. ¿Dónde tengo candidatos? Tengo candidato en el 0, tengo un candidato en el 2 y tengo otro candidato más. ¿Sí? A ver, pensemos cómo funciona 2 menos x, parte entera. ¿No? Porque esa es la función que a mí me está preocupando. Parte entera de 2 menos x. Primero recordemos cómo funcionaba parte entera de x. ¿Sí? ¿Qué hacía la parte entera de x? Me daba el mayor número natural entero que es menor que el número. O sea, en 0 vale 0 y sigue valiendo 0 hasta el 1, en donde pega un salto y se hace 1. ¿Sí? Hasta el 2 vale siempre 1, hasta que pega un salto. ¿Sí? Y después sigue siendo 2. ¿Sí? Después tiene un salto al 3, donde vale 3. Y en menos 1, entre menos 1 y 0, vale siempre menos 1. Es como una escalerita. Es este peldaño, este peldaño, este peldaño, que cheto, digo peldaño en lugar de escalón. ¿Sí? Eso es la función parte entera. ¿Sí? Entonces, si yo ¿Se pongo calcula 2... ojo? ¿Eh? ¿Se calcula ojo? Pues nunca la ¿En qué vimos, me sentido? parece, esa función. Parte entera, sí. Yo este dibujo lo hice en la clase 2. Sí, sí, me acuerdo, pero nosotros, digo, en otros años no la vimos. Pero la vieron conmigo en la clase 2. Sí, pero nunca me cerró. No importa lo que pasó en otros años. Digamos, si ya la vimos acá, es una función que tomamos como conocida. ¿Sí? ¿Ven? Porque ahora me está sí. Me había agarrado la duda si con esto habíamos notado parte entera. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo problemas acá? ¿Sí? Fíjense, la parte entera, en intervalos entre números naturales, se comporta bien, es súper continua. O sea, entre 1 y 2 la función es continua. Entre 2 y 3 la función es continua. ¿Sí? El problema lo tengo en los saltos, que son justo los números enteros.
acá esta x la tengo que considerar entre 0 y 2. ¿Dónde puede tener un salto esta de acá? Dentro de este intervalo. En el 1. En el 1. Justamente en el 1 es donde voy a tener problemas. O sea, si voy de 0 menor que x menor que 1, o sea, estoy entre 0 y 1, me queda 2 menos 0, algo. Si yo hago 2 menos 0, algo, ¿cuánto me da? 1, 1, y pico. sí. 1, y pico. Entonces, si le calculo la parte entera a 1, y pico, me devuelve 1. O sea, esta función, entre el 0 y el 1, vale 1. Y entre el 1 y el 2, si al 2 le resto 1, algo, imaginemos 1,7, ¿cuánto me da? 0,3. 0,3. Y la parte entera de 0,3 es 0. Entre 0 y 1 me devuelve 0. O sea que en el 1 tengo un cambio de función. O sea, yo esta función la podría reescribir así. F de x igual a módulo de x más 2 si x es menor o igual que 0. ¿Sí? 1 si 0 menor que x menor que 1. 0 si 1 menor que x menor que 2. Y 1 sobre x menos 3 si x es mayor o igual que 2 y x es distinto de 3. Esta separación de la parte entera es esta parte que yo hice acá, pensando un poco cómo es el gráfico de la función parte entera. Que sé que son todos tramitos constantes. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora se me agregó otro valor problemático. Es el 1. ¿Sí? O sea, yo tendría que debería analizar, ¿sí?, qué sucede en x igual a 0, en x igual a 1, en x igual a 2. En estos tres valores. ¿Sí? Ahora que abrí la función, se los dejo como tarea. El paso más complicado de este ejercicio era entender qué pasaba acá en el medio con esta cuestión de parte entera. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? El límite cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha, a ver si coinciden. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha, a ver si coinciden. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda y por derecha, a ver si coinciden, como venimos haciendo con las funciones partidas. ¿Sí? Complétenlo eso. No lo completo ahora porque me están quedando 5 ejercicios más por mirar y creo que de acá en adelante pueden hacer las cuentas. ¿Sí? O sea, analizar límites laterales en cada caso. Y con eso culminamos la parte del 11 que me habían preguntado y me fui de la práctica. ¿Dónde estamos? Uy, no, me fui a derivada. Me estoy metiendo en terreno de mis ayudantes. Piqui, piqui. Vamos para atrás. Redefinir las funciones del ejercicio anterior. Cuando existe el límite es rellenar el agujero como ya hicimos en el caso anterior, así que no habría problema. El 13, dar la definición analítica de una función que cumpla las siguientes características y graficarlas. Yo para el 13 recomendaría hacer al revés. Primero graficar. Y después tratar de armar una fórmula. ¿Sí?
cuando dice, primera especie y segunda especie, no, olvídense del 13. Ahí entendí por qué no le salió. Habla de clasificación en especies, olvídenla. Falta un igual en el dominio de la parte entera. A ver, Rodo, acá, ya la puse. En el original. Lo agregué acá en el camino, Rodolfo, no sé si llegó antes o después tu mensaje. En el 1, me queda 2 menos 1, la parte entera de 1 es 1. Es justamente el puntito este. Acá, es donde pega el salto a la parte entera. Bien, o sea que el 13, olvídenlo. Porque habla de una subclasificación de discontinuidades que no me interesa. Ya es demasiada taxonomía y demasiado nombre, que no aporta nada. Me interesa el 14. 14, 18 y 19. ¿Sí? Las mismas ideas que yo uso en el 14 se usan en el 18, en parte. ¿Sí? Y el 19, ahora vamos a hacer un comentario, depende del tiempo que me quede. Entonces, ¿qué me pide el 14? Y no numeré las hojas. 4. Primero lo copio, ahora me fijo si se está viendo bien o no. ¿Sí? Quiero A distinto de 0, tal que f de x igual a 1 más ax a la 3 sobre x, si x es distinto de 0, y e a la a cuadrado más 2a, si x igual a 0, resulte continua. Está viendo bastante decente. ¿Sí? A ver, esto es, pensemos con continuidad, distinto, si x es distinto de 0, esto está bien definido, 3 sobre x, y nunca se hace 0, y 1 más a por x está bien definido, ¿sí? Así que tengo una función continua elevado a una función continua, entonces resulta continuo. O sea que la única posibilidad, ¿sí? El único valor donde puede ser discontinua es en x igual a 0. ¿Sí? Ahora esperemos que se mejore la imagen. Mejora. Ahí mejora un poco. ¿Sí? Primero, f en 0 existe. Me está diciendo que f en 0 es e a la a cuadrado más 2a. ¿Sí? O sea que existe f en 0. Por ese lado no tengo problemas de discontinuidad. ¿Con qué voy a tener problemas? Y bueno, a ver, con el límite. Yo quiero el límite cuando x tiende a 0 de 1 más ax a la 3 sobre x. Para que resulte continua tendría que existir el límite como segunda condición. Ahora, si x tiende a 0, yo pongo un 0 acá abajo, me queda 1 más 0, lo de abajo tiende a 1. Y 3 a la x tiende a infinito. O sea que tengo una indeterminación. 1 a la infinito es lo que llamamos límite tipo E. Entonces lo trabajo como un límite tipo E. ¿Sí? Esta es la formulación de E de la pinta 1 más cajita a la 1 sobre cajita, donde la cajita tiende a 0. ¿Sí? En la práctica aparecía con Z esto. Entonces yo tengo 1 más, y acá el A sobre X es lo que tiende a 0. Sería mi cajita. Entonces me voy a armar esto como los límites tipo E. Esto es el límite cuando X tiende a 0, de 1 más A sobre X, y como quiero que aparezca 1 sobre la caja arriba, lo meto de una. 1 sobre
A por X. Para compensar, multiplico por el inverso, A por X. Y después multiplico por el original, 3 sobre X. Entonces me queda el límite, cuando X tiende a 0, separamos potencia de potencia, A a la X a 1 sobre AX, todo elevado a la 3AX sobre X. ¿No? Multiplique acá, A por X por 3 es 3 por A por X, sobre X. Esta X la puedo cancelar con esta X, y esto de acá abajo tiende a E. O sea que el límite es E a la 3A. O sea, condición 1, que exista la función, se cumple. Condición 2, que exista el límite, se cumple. Me falta la condición 3. La condición 3 es que el límite cuando X tiende a 0 de mi función sea igual a f en 0. El límite me dio e a la 3a. F en 0, según la definición que me dieron, es e a esto de acá. Es e a la a cuadrado más 2a. ¿No? Sí. Y bueno, ahora me quedó una ecuación exponencial, pero las dos exponenciales tienen la misma base, así que para que valga la igualdad, estas dos cosas son iguales si y solo si sus exponentes son iguales. Cuidado, yo igualo los exponentes porque las bases son iguales. Si las bases no fueran iguales, no puedo igualar los exponentes. Y acá me quedó una ecuación cuadrática. 0 es igual a a cuadrado menos a, ¿no? Paso el 3a restando, 2 menos 3a me queda menos a, o sea que 0 es igual a por a menos 1. O sea, me queda un producto de cosas igualadas a 0. O sea que o a es 0 o a menos 1 es 0. Ojo al piojo. Esto de que yo separo que alguno de los dos resultados me da este número es solamente válido con el 0. ¿Sí? Están trabajando, ¿sí? Estructuras algebraicas, cuando ve, o sea, con Gaby, van a ver que en un anillo, en un cuerpo, si tengo el producto de dos cosas igualadas a 0, una de las dos sí o sí tiene que ser 0. Pero si yo tengo esto, ojo, a por a menos 1 igual a 2, abrir, a igual a 2, o a menos 1 igual a 2, está mal. ¿Sí? Ojo con eso. Es un error muy común. Esta propiedad de que si producto igualado a un número, uno de los dos es el número, solamente es válido para el 0. ¿Sí? Volviendo acá, ¿qué me pedía el ejercicio? Un a distinto de 0, tal que se cumpla que esta función es continua. ¿Sí? Yo que encontré que la función es continua si a es 0 o a es 1. Como me piden a distinto de 0, respuesta a tiene que valer 1. Y listo el pollo. Fíjense cómo tuve que recurrir a las 3 partes de la definición de continuidad para resolver este ejercicio. A la definición en el valor, al límite y a la última condición de que el límite y la definición en el valor tienen que coincidir. ¿Sí? Bien. Con esta misma idea pueden hacer el 18, que también me habían preguntado. Nada más que ahí las incógnitas me aparecen dando vuelta en la definición.
Pero lo mismo, en el 18, ¿sí? Analizar existencia de límites laterales. ¿Sí? Y creo que en el 18, ¿sí? Aparece una ecuación bicuadrática. Recordar ecuaciones bicuadráticas. Que era una bicuadrática, era tipo A por X a la cuarta, más B por X al cuadrado, más C igual a 0. Creo, estoy jugando de memoria. Acuérdense que si nos aparecía una ecuación de este tipo, lo que hacíamos era un cambio de variable. Decíamos, z es igual a x al cuadrado, entonces transformamos esta ecuación en a z cuadrado más b por z más c igual a 0, y resolvemos con la resolvente. Y después volver a... Bueno, yo tengo que buscar para qué valores de los naturales con el 0 la función es continua. ¿Sí? Ahora, pensemos esto. Tiki, tiki, tiki de acá. X a la n es continua para todo n perteneciente a los naturales con el 0. Seno de pi sobre x es continua para todo x distinto de 0. Pero yo esta fórmula la estoy considerando con x distintos de 0. O sea que x a la n por seno de pi sobre x es continua, ¿sí? Para todo n perteneciente a los naturales con el 0, ¿sí? Y x distinto de 0. O sea que esta función, en el único lugar que puede ser discontinua, es en x igual a 0. Es el único lugar, porque esto es siempre continuo si x es distinto de 0. Ahora, si se fijan, es una función con la que ya trabajamos hoy. Ahora lo que me agrega es este n acá arriba. Este n es un n perteneciente a los naturales con el 0. Entonces, a ver, pensemos un poquito. Si n fuera igual a 0, ¿cómo me queda la función? F de x igual a seno de pi sobre x, porque x a la 0 me da 1, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Esta ya lo vimos al principio de la clase, no tengo una discontinuidad esencial en x igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x no existe. Porque lo de adentro tiende a infinito, seno de algo que tiende a infinito, ¿sí? Oscila y no existe el límite. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Me queda f de x igual a x por seno de pi sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de pi sobre x, que también ya lo hicimos hoy. Esto tiende a 0, esto es acotado, entonces me da 0. El resultado del límite me coincide con la definición de la función en 0. ¿Sí? ¿Cómo? F en 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, entonces es continua. Es continua en 0, que era el único lugar donde podía tener problemas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo n igual a n? O sea, f de x igual a x a la n por seno de pi sobre x,
si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0, de x a la n por seno de pi sobre x. Profe, Me congelé, matamos. Entonces, si tengo x a la n por seno de pi sobre x, n es natural, ¿no? N perteneciente a los naturales. Entonces, 0 elevado a un número natural, ¿a dónde da? ¿A dónde tiende? A 0. Y el seno de pi sobre x sigue siendo acotada. Y 0 por acotada me da 0. O sea que para todo n perteneciente a los naturales, le estoy sacando el 0 al no poner nada acá abajo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0, que es igual a 0. Este 0 es igual a 0. ¿Sí? O sea, si bien esta función tiene una oscilación, esto infinito, este x a la n hace que se emparche ese problema y que la función converja a 0. O sea, para todo n perteneciente a los naturales, la función resulta continua. Y terminó mi ejercicio. ¿Sí? Más interesante es el 19b. En el 19b, ¿no? 19b, y vamos a dejar las ideas, g de x igual a x a la n sobre 1 menos coseno de x, hay que analizar para qué valores de n pertenecientes a los naturales con el 0, la función tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. O sea, ya me hablan de en dónde quiere la discontinuidad y qué tipo de discontinuidad quiero que sea. O sea, básicamente lo que tengo que analizar, debo analizar para qué valores de n existe el límite cuando x tiende a 0 de x a la n sobre 1 menos coseno de x. Y esto los invito a que lo piensen. ¿Sí? Pensemos que tenemos una indeterminación 0 sobre 0, con trigonométricas, ¿sí? Acá como pista, ¿no? Me congelé. Como pista, les digo, hay que multiplicar por el conjugado de esto de acá abajo y ver qué es lo que pasa. Cuando digo qué es ver lo que pasa, y yo empezaría probando. Pongo n igual a 0, calculo el límite. N igual a 1, calculo el límite. N igual a 2, calculo el límite. A ver si encuentro alguna regularidad o en algún momento yo puedo pegar un salto como hice en el ejercicio, en el ítem anterior. ¿Sí? profe, Dime. y si le buscamos el dominio a la función 1 menos coseno de x, No me interesa el dominio de la función 1 sobre coseno de x, no me interesa el dominio de g, porque de vuelta, el enunciado me habla de x igual a 0. ¿Qué pasa en valores distintos a x igual a 0? No me interesa. ¿Sí? Vos podrías buscar para qué valores de x esto de acá abajo te da 0. De vuelta, tenés una ecuación trigonométrica, vas a tener infinitos resultados. Pero no me pregunta el dominio de la función g. Me pregunta nada más cuándo, para qué valores de n la función tiene una discontinuidad evitable y te dice en dónde, en 0. O sea, solamente voy a trabajar en 0, cuando x tiende a 0. En otro lado no me interesa.
esta función tiene infinitas discontinuidades. Cada vez que el coseno vale 1, me queda 1 menos 1 es 0, se me explota todo. O sea, esta es una función con un montón de discontinuidades. Prueben poner en cualquier graficador x dividido 1 menos coseno de x, y van a ver que es una función que se va disparando regularmente, o sea que tiene asíntotas verticales infinitas. Tiene infinitas asíntotas verticales. Por eso el ejercicio se reduce a trabajar solamente en el 0. Y solamente hay que analizarlo en el 0. Lo que me varía es el valor de n. Prueben con distintos valores de n a ver qué pueden decir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Todas. Todas no, todas ahora hay que sentarse y ponerse a trabajar, ¿sí? Tienen para completar toda la parte de continuidad, tienen para empezar a manosear los ejercicios de Bolzano, ¿sí? Y nos estamos viendo el martes con todas las consultas que tengan.